Bien. Esta introducción histórica con respecto al, a la parte de lo que sería del cerebro y el estudio del cerebro y todo ello es como muy importante, ¿no? Porque nos marca mucho de lo que iremos hablando en el transcurso de todo el diplomado. El cerebro despierto es un libro que publicó un doctor que se llama Horacio Magún. Magún trabajó con el doctor Moruzzi y fue premios Nobel de Medicina en base a sus estudios sobre las bases neuroanatómicas del estado de despierto. Hicieron contribuciones importantes para entender la parte del sistema activador reticular ascendente en diferentes modelos biológicos en los cuales hacían lesiones. Entonces, un libro muy bonito, El libro del cerebro despierto, del doctor Horacio Magún. Y fue traducido al español, al menos aquí en México, fue traducido por la editorial Prensa Médica Mexicana, por un doctor que es el doctor Raúl Hernández Peón. El doctor Raúl Hernández Peón es un investigador, un neurocientífico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hizo grandes contribuciones en las áreas de las neurociencias en nuestro país. Entonces es un libro muy, muy bonito por diferentes aspectos que iremos viendo. Entonces, sabemos que uno de los primeros lugares donde aparece la palabra cerebro, pues es en este papiro, ¿verdad? Si ustedes son neurofans y les gusta la neuro, saben que este papiro viene en la contraportada de una de las ediciones del libro de Kandel, del libro de Principios de Neurociencias, del cual constantemente tomamos referencias para las clases, ¿verdad? Entonces, lo que dice Kandel con respecto a este papiro, que es el papiro de Edwin Smith, es que estos símbolos representan a un paciente con respecto a una lesión del cerebro y habla un poco sobre el tratamiento que se le daba a esas lesiones que llegan a presentar algunas personas en esta época del papiro de Edwin Smith. Entonces, se puede decir que es la primera representación eh, eh, pictográfica o en símbolos que tenemos con respecto a la palabra cerebro, ¿verdad? Así nos lo marca el libro de el libro de Kandel, Principios de Neurociencias. Entonces, esa es la primera referencia al sistema nervioso y es una copia de 1700 años antes de Cristo, de un manuscrito de 3500 años antes de Cristo que contiene el primer uso que se tiene de la palabra cerebro. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante y tiene que ver con esto que conocemos como pues con la historia del libro, ¿no? Ahora que en este año se publicó un artículo, un libro muy bonito con respecto a la historia del libro, que se llama, se publicó el año pasado, que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, con respecto a la historia del libro, y se habla desde las primeras representaciones con respecto a símbolos y con respecto al origen del libro, en los papiros y los pergaminos. Entonces el papel a partir del papiro y los pergaminos a partir de la piel, ¿verdad? La piel de los animales que se utilizaban como hojas para escribir, para llevar las cuentas de las personas que tenían riqueza en aquellas épocas. Entonces es algo que va muy vinculado la parte de la historia la historia con la parte del origen del libro. Entonces, en este papiro, el papiro de Edwin Smith, es el primer lugar, una de las primeras referencias que tenemos con respecto al uso de la palabra cerebro. Y aquí ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo se vincula con la neuro, no? Y si se puede vincular de diferentes maneras. Para empezar, que hay algunas descripciones con respecto a que se piensa que el cerebro es como si fuera un libro. Se dice que el cuerpo es como si fuera un libro. Si vemos esa descripción de Irene Vallejo, y si de ahí nos vamos hacia lo que llega a mencionar Borges en su libro que se llama, en unas presentaciones que hacía Borges y que está escrito en el libro que se llama Borges Oral, con referencia al libro, donde dice que el libro es una extensión del cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el libro nosotros podemos almacenar información que tenemos en nuestro cerebro, como si fuera un exocerebro, ¿no? Como si fuera un USB donde almacenamos la información que pensamos que podemos perder, ¿no? Porque no podemos confiar en nuestra memoria. Entonces, eso es algún vínculo con respecto a lo de el cerebro y los libros.
Y dicen que es una extensión, el libro es una extensión del cerebro y específicamente la extensión de su memoria. Pero también, como dicen algunos psiquiatras, tiene que ver con una extensión de otras funciones cerebrales como puede ser la creatividad y la imaginación, ¿no? En esta cuestión de una función cerebral que es inventar, ¿no? Hay un libro que se llama, que habla sobre la ficción, ¿no? Entonces el ser humano inventa escenarios, hace ficción. Entonces, y eso queda registrado en un libro o puede manifestarlo en un libreto que va a ser una obra de teatro o una película. Entonces, Borges decía que la cuchara es una extensión de la mano, ¿no? Pero la diferencia con con el libro es que es una extensión ya no de una parte de nuestro cuerpo como la mano, o los lentes son una extensión, dice, de la visión, el cerebro, perdón, el libro es una extensión de del cerebro por esta cuestión de la memoria. Es una parte muy, muy interesante y el vínculo que hay con respecto al cerebro y los libros. Entonces, a lo mejor para no desviarme y no extenderme mucho en eso, pues esta es la primera representación que hay con respecto a la palabra libro, la palabra cerebro en el papiro de Edwin Smith. Esto también es una referencia clásica, ¿no? Con respecto a Hipócrates, que lo ubicamos en 460 a 370 años antes de Cristo, donde se habla con respecto a que Hipócrates es una de las primeras personas que hacía una correlación de dónde se encontraban ciertas funciones cerebrales y las vinculaba al cerebro, porque hubo una época que se pensaban que estaban en la cavidad abdominal, ¿no? Ciertas funciones como la, como el enojo, la agresividad o la ira, o el enamoramiento se asociaba a las vísceras en el abdomen o en el tórax, ¿verdad? Entonces, una de las personas, las primeras, se pueden ser científicos, médicos, que asociaban que que esas funciones no estaban en nuestro abdomen o en el tórax, sino en la cabeza, pues fue Hipócrates, ¿no? Que estaban en él, que estaba en el cerebro estas funciones. Dice, los hombres deben saber que es del encéfalo y solo del encéfalo donde surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras penas, dolores, tristezas y lágrimas. Entonces, fíjense, estamos hablando de 460 a 370 años antes de Cristo. Entonces, sabemos que en la historia de las neurociencias no siempre se pensó eso, ¿no? Y incluso después de Hipócrates, ¿no? Si hablamos del siglo XIV, siglo XV, estas funciones como las risas, las bromas, las alegrías, los placeres, no se asociaban a la cabeza o al cerebro, sino se asociaban a otras partes de nuestro cuerpo, como el diafragma, ¿no? Entonces pensaba que el alma estaba en el diafragma, a nivel del diafragma, y de ahí el término frénico y la correlación con la alteración de lo frénico, que sería la esquizofrenia o la oligofrenia, y toda esa correlación etimológica que se puede hacer con respecto a el concepto del diafragma y lo frénico. Entonces, no todo el tiempo se ha tenido la concepción de que las funciones cerebrales o las funciones como puede ser la imaginación, la creatividad, la, eh, la agresión o lo que puede ser el placer, está vinculado a nuestro cerebro, sino se pensó que estaba en otros lados también, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Se refiere a Hipócrates como de las primeras personas que vinculaban estas funciones al encéfalo. Eh, Dentro de los diferentes investigadores vinculados en historia de la medicina, en la anatomía del cerebro, pues uno de los primeros es Aristóteles, a lo mejor no tanto como vinculado al cerebro, pero sí a la anatomía, ¿verdad? Nos enseñan a nosotros en la parte de la filosofía, en la parte de las matemáticas, en esos contextos de 384 años antes de Cristo. Eran los hombres universales, ¿no? A lo mejor ahí estos personajes sí estudiaban cuestiones vinculadas a la medicina, pero también a la filosofía, al derecho, a la teología. Entonces es por eso que los encontramos en diferentes áreas del conocimiento. Se dice que uno de los primeros anatomistas fue Aristóteles, de la escuela de Atenas, 400 años antes de Cristo. Dice, con Aristóteles se marca el principio de la anatomía, con su obra La historia de los animales, que es considerado como, por algunos historiadores, como el documento más antiguo y de más mérito con respecto a la anatomía. Es un libro
básico y como dice aquí, uno de los primeros documentos con respecto a la correlación con la anatomía. Y de Aristóteles, pues tuvo como alumno, uno de sus alumnos, pues fue Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno hizo diferentes contribuciones en la parte de la, de la historia del libro y de las bibliotecas. Fundó diferentes ciudades que fue conquistando, les fue poniendo su nombre, ¿no? En el caso de Alejandría, ¿no? Y otras tantas ciudades de Europa y de Euroasia con respecto a lo que fue conquistando. Y fundó la Escuela de Alejandría en el año 331 a.C. Fue un lugar donde se concentraba la información, ¿verdad? Entonces se fundaron lo que podemos llevar actualmente como si fuera una biblioteca y lo que se pueden decir como las primeras universidades, como están conceptualizadas en la actualidad. Entonces está la historia que se cuenta de que si llegaba algún barco a los territorios de las cercanías de Alejandría, pues llegaban y lo revisaban. Y si traía algún libro, o algún papiro o algún pergamino, más bien algún papiro o algún pergamino en esa época, pues se requisaba, ¿no? Se revisaba y entonces el documento se mandaba a la biblioteca para que lo copiaran, en el mejor de los casos, ¿no? Que hicieran una copia de ese documento o la otra cosa es que se lo quedaban, ¿no? Lo que se dice es que lo mejor sería nada más que se los pidieran, lo revisaban, lo copiaban y se lo devolvían a las personas que eran dueños de ese documento, de ese papiro. Sabemos que en la historia lo que llegó a pasar con la parte de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que se llega a mencionar que se llegó a quemar. Ahí todavía hay como, o que la quemaron o que hubo un accidente, no está bien descrito qué es lo que ocurrió con la biblioteca de Alejandría, ¿no? Si fue secundario a una destrucción intencionada o fue un accidente. Pero bueno, es uno de los primeros lugares donde se llegó a almacenar bastante información que se generaba en esas épocas. Y entonces ya nos vamos acercando a este personaje que es Herófilo, ¿verdad? Herófilo de Calcedonia. Él lo ubicamos en 335 a 280 años antes de Cristo. Herófilo ya no suena a neuroanatomía, ¿verdad? Ya no suena a la parte de anatomía. ¿Por qué? Pues por la famosísima prensa de Herófilo, ¿verdad? Entonces, o la confluencia de los senos. Entonces, Herófilo, sabemos que fue llamado por Tertuliano como el devoramuertos, ¿no? Por su gran afición que tuvo a la disección. Describe los ventrículos laterales, el cálamos scriptorius, perdón aquí por este detalle, el cálamos scriptorius, la tela coroidea y los senos venosos del cráneo. Y como hemos mencionado, pues la confluencia de los senos o la prensa de Herófilo o el tórculo. Pues fue uno de los personajes también podemos vincularlo a la parte del estudio del sistema nervioso y la anatomía en general, pero no tanto como neuroanatomista, sino anatomista en general. Entonces, ahí está nuestro Herófilo de Calcedonia. Entonces, sabemos que en la historia de la anatomía, pues, han pasado muchas cosas, ¿no? Y de la neuroanatomía. En algún momento se llegó a hacer la vivisección. Este es es un dibujo de un documento del doctor Fernando Martínez, que es un neurocirujano uruguayo, con respecto a la historia de las neurociencias. Y entonces se menciona este pasaje histórico en el cual se llegaba a hacer la vivisección. Pero no es porque los anatomistas dijeran, mira, vamos a agarrar a esta persona y vamos a disecarla viva, ¿no? Sino que estaba normado. O sea, en esas épocas, nos pasamos muchos siglos después, dentro de la normatividad con respecto a los criminales, uno de los castigos para algún criminal, dependiendo el tipo de crimen, era morir en la horca, supongamos, y que una vez que falleciera, o que fuera asesinado, fuera muerto en la horca, dependiendo el tipo de delito que haya cometido, entonces una de las sanciones es que ese cadáver podía ir con los cirujanos para que fuera disecado, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se llegaba a mencionar con respecto a la vivisección? Porque a veces en ese procedimiento de que los colgaban y los ahorcaban, no moría la persona. Y entonces se descolgaba el supuesto cadáver y se mandaba
al Colegio de Cirujanos en Edimburgo, supongamos, como un ejemplo, y entonces, pues, se daban cuenta que no estaba muerto, porque ya lo empezaban a disecar y empezaba como que a reaccionar por el dolor la persona, ¿no? Entonces se describe en la historia de la anatomía y la historia de la cirugía que no fue un hecho aislado el que durante los procedimientos de disección reaccionara el cuerpo de la persona, porque no estaba realmente muerto, ¿no? Como tal. Entonces forma parte de la historia de la historia de la medicina y de la historia de la anatomía. La parte de la disección y lo que se llamó la vivisección. De tal manera que en esa época, recuerden que la parte de la disección anatómica se hacía en los anfiteatros y se podían entrar personas vinculadas a aprender anatomía o aprender cirugía, pero también podía entrar cualquier persona que pudiera pagar el acceso a esos espacios. Y por lo tanto, pues se volvía un espectáculo, ¿no? Entonces ahí, a lo mejor en estos contextos, actualmente, pues no ocurren, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos avanzado en diferentes contextos. Un aspecto, pues la parte de la bioética, ¿no? Entonces actualmente pues, sabemos que en los comités de bioética en las diferentes universidades ponen mucha atención en todo esto. Ya no solamente, no digamos en el humano, ¿no? Sino también en el uso de modelos biológicos no humanos para docencia o para investigación. Entonces, esto es como que nada más una descripción de un momento histórico y que esto trajo consecuencias. Una de las consecuencias que tuvo es que se restringió la disección, porque obviamente la sociedad en su época pues no estaba de acuerdo en eso, ¿no? Entonces se restringió por cuestiones de ética, por cuestiones de moral o por cuestiones religiosas. Supongamos que no se podría abrir el cuerpo para ver las vísceras porque se conserva una práctica mágica. Se conserva nigromancia, ¿verdad? La nigromancia, los nigromantes. Entonces, que aquel que practicaba disección se le podía acusar de nigromante y por lo tanto ser enviado también a la horca, ¿no? Por andar haciendo brujería. ¿Estamos de acuerdo? Pues fíjense cómo está bastante interesante y que todos estos contextos históricos en el aspecto ético, moral, legal y religioso ha tenido impacto en el aprendizaje de la anatomía. Entonces, no estamos haciendo una pequeña descripción de un momento, de cierto momento, de un momento histórico. Entonces viene en este libro, lo pueden encontrar en internet, es de acceso libre, se llama Breve Historia de las Neurociencias, del doctor Fernando Martínez y Luis Domitrovic. Muy bien. Entonces, uno de los primeros personajes que están vinculados a la neuroanatomía, como primer neuroanatomista, uno de los primeros neuroanatomistas, o aquellos que se dedicaban al estudio de la anatomía del sistema nervioso, así como Cushing y Víctor Horsley, están asociados a los primeros médicos que se especializaron o se dedicaron exclusivamente a la cirugía del cerebro, así en la parte de la anatomía del cerebro, ¿no? Tenemos a Erasistrato de Cos. Él describe las circunvoluciones, los nervios de la médula espinal. Y no solamente hizo una correlación con la parte de la estructura del cerebro, sino que es con su función. Se empezó a hacer una correlación funcional. Entonces se dice que fue el primero en postular un mecanismo de función cerebral pensando que los nervios estaban huecos y que a través de los nervios fluía aire, ¿no? Y entonces eso hacía que funcionara el sistema nervioso y el cuerpo, ¿no? La sangre y dos tipos de aire o neuma eran los principales fuentes de alimento y de movimiento. Los espíritus animales fueron llevados a todas partes del cuerpo a través de los nervios huecos. Pues se pensaban que los nervios eran huecos y que por ahí migraba la energía, ¿no? Fluía la energía en forma de aire. Similar a una teoría, estamos hablando de 200 años antes de Cristo, similar a una teoría que en el siglo XVII postuló Descartes y Borelli. Entonces, podemos decir que Erasistrato, si nosotros lo podemos aterrizar como una pregunta de examen, podemos decir, a ver, el primer anatomista que hizo una correlación entre la estructura y la función, ¿no? Aunque estaba equivocada probablemente su correlación entre estructura y función, pero el primero del cual tenemos antecedentes es de Erasistrato. Por eso Erasistrato se considera como el padre de la neuroanatomía funcional, ¿no? Por este aspecto de ser el primero en hacer una correlación entre la estructura y la función en el sistema nervioso. Aunque siglos después sabemos que fue avanzando este conocimiento como en todo. Muy bien.
Entonces, pues, tenemos un punto muy importante con respecto a la anatomía, un parteaguas en la anatomía, pues sabemos que fue la obra de Vesalio en el siglo XVI, así con el descubrimiento de América, así como con el descubrimiento de América y la conquista de México, en 1521, se viene es la misma época con respecto, en el siglo XV, siglo XVI, con respecto al desarrollo de la imprenta, y con la imprenta, la transmisión del conocimiento a través del libro, de una forma un poco más amplia, y también con respecto a la obra de Vesalio, ¿no? En el cual retoma la disección del cuerpo humano y cuestiona los conocimientos de un personaje como es Galeno. No quiere decir que Galeno estuviera mal, ¿no? O sea, los personajes hay que analizarlos en su contexto histórico. Entonces, de Galeno a Vesalio, pues pasan varios siglos en el cual solamente se repetían los conocimientos de Galeno. Y hasta que en el contexto histórico de Vesalio se llega a hacer una reforma anatómica. Y pues se publica su obra, ¿no? Su obra de La fábrica del cuerpo humano de Vesalio, que es una obra magnífica con respecto a la anatomía del cuerpo humano y permite un avance, ¿no? En el conocimiento del cuerpo. Bien, actualmente se puede conseguir ese libro, ¿no? Está bastante caro, pero está disponible. En algunas bibliotecas, supongo en la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, tienen una copia del libro de Vesalio, y pues en diferentes universidades en Europa. Muy bien. Y entonces, pues aquí están los anfiteatros anatómicos, en el cual se llegaron a cabo las disecciones, no solamente del cuerpo humano, sino también de animalitos, ¿verdad? Eh, que puede ser de diferentes especies. Y entonces sabemos que en estos lugares se lleva a cabo la disección, que la disección era guiada por el maestro desde una tribuna, y abajo estaban los ayudantes, que es lo que hacían el procedimiento. Y como hemos mencionado, o sea, entraban personas que querían estudiar o que estaban estudiando medicina, entraban los barberos, los llamados cirujanos barberos, los de bata corta, pero también podría entrar aquella persona que tuviera recursos para ir a ver estos espectáculos, ¿no? De ahí el concepto de un teatro anatómico, de un anfiteatro. Entonces había un protocolo con respecto a todo el proceso de disección. Obviamente esto en la actualidad pues ya no, tampoco es viable, ¿no? Ya ni tan siquiera la disección de un cuerpo, o sea, no la disección de un cuerpo, sino no puede ser un espectáculo, simplemente la exploración de un paciente, ¿verdad? A lo mejor hace 20 años se hacían las sesiones y se invitaba a un paciente con un padecimiento neurológico, y se pasaba al paciente, los, este, estaban los médicos, los estudiantes de medicina, los residentes, y veía como el maestro de mucha experiencia hacía la exploración neurológica en las grandes aulas tipo anfiteatro, ¿no? Tipo teatros no anatómicos, pero mejor teatros clínicos, circulares. Entonces hacía la exploración de un paciente real. En la actualidad, eso que se hacía a lo mejor, o que se llegó a ocurrir hace 20 años, hace 30 años, en la actualidad tampoco ya es adecuado. Entonces hemos ido evolucionando, ¿verdad? El maestro Delgado, el maestro Luis Delgado, que ya lo conocerán, ustedes ya lo conocen por el canal de YouTube. Él es neurocirujano, clínico de muchos años, ¿no? Más de 30 años en la parte de la neurocirugía y la exploración neurológica. Y entonces el maestro Delgado, de su formación como estudiante y después como neurólogo y como neurocirujano y después como profesor de esas materias, a él no le gustaba eh, eh, no le gustaba exponer al paciente durante una exploración neurológica. Entonces, él lo que decía, o lo que dice, que aprendió de uno de sus maestros también de la neurología, es que más que buscar un paciente real que tuviera una afectación neurológica como Corea de Huntington o enfermedad de Parkinson, aprendió de su maestro a imitarlos, a imitar el cuadro neurológico de un paciente neurológico. Entonces, cuando estabas en la clase del maestro Delgado, es algo muy padre, muy interesante, es que veías que el maestro simulaba los síntomas de un paciente con corea, con atetosis, con Parkinson. Eso era bastante interesante. Entonces,
le preguntas al maestro que por qué, o preguntas al maestro, oiga maestro, ¿y cómo se le ocurrió a usted hacer la imitación de los pacientes neurológicos para la enseñanza? Y te decía eso, ¿no? Que no se le hacía no se le hacía correcto. Estoy hablando de hace 20 años. No se le decía, es que no se me hace como muy correcto, no le gustaba exponer al paciente, ¿no? Entonces, el maestro siempre ha tenido en la formación del médico, yo creo en general, ¿no? Siempre sí ha existido esta parte de tratar de cuidar el pudor del paciente. No ahorita, ¿no? No ahorita como algo que es nuevo porque hay cambios en la sociedad con respecto a ello, sino históricamente, ¿no? Siempre sí ha habido una parte donde, en la enseñanza, donde se ha tratado de cuidar el pudor y la identidad del paciente. Solamente que actualmente ya hay más normatividad, ahora ya se pone por escrito, ahora ya está el consentimiento informado y se pone más peso el consentimiento informado, a cubrir el rostro, a cubrir los ojos, ¿no? Los libros de medicina, si nosotros revisamos hace 20 años, pues no cubrían los ojos del paciente. En la actualidad, tanto para anatomía, en los libros anatómicos como los clínicos de exploración física y todo ello, se busca cubrir la identidad de la persona, ¿no? Esa es una parte interesante, cómo ha evolucionado todo este contexto. Pues hay unos anfiteatros que aún existen, como el de la Universidad de Padua, muy bonitos, ¿verdad? Este aspecto circular, un anfiteatro circular, donde en el centro está el objeto de estudio, que era el cadáver. Y así también había en el contexto de la clínica, ¿no? En el centro estaba el paciente, el maestro que mostraba cómo explorar, y alrededor estaban todos los estudiantes viendo cómo se hacía el procedimiento, ya sea exploración clínica o el procedimiento quirúrgico. Igual, si seguramente han visto videos de principios del siglo XX, de esos, de anfiteatros quirúrgicos, ¿no? Donde todos los residentes del área de cirugía veían cómo el maestro hacía el procedimiento. Les dice el maestro Delgado, pues a lo mejor ni veías nada, ¿no? Porque estabas así bien de lejos y veías que estaban ahí haciendo la cirugía, pero existían los anfiteatros clínicos, los quirúrgicos y los anatómicos. Y en una época, si hablamos del siglo XVII, siglo XVIII, en donde era el anfiteatro anatómico, era el anfiteatro quirúrgico, donde se hacían las amputaciones de los pacientes, ¿no? Entonces, por eso también la cuestión de las infecciones y la alta mortalidad, etcétera. Entonces, se puede ir como vinculando con varios aspectos o pasajes de la historia de la medicina, que son bastante interesantes de cómo van evolucionando los conceptos. Bueno, entonces también para el estudio del sistema nervioso, pues están los cortes anatómicos, ¿verdad? Entonces esto lo iremos abordando en el transcurso del diplomado, con cortes anatómicos del sistema nervioso y haciendo la correlación con la imagen. En este caso, pues con los cortes, coronales, cortes axiales. Aquí nos apoyará de forma importante la doctora Valentina Ochoa, en la parte de radiología. Entonces llegó a pensar que un aspecto como quién era el rey de la conducta y de las cuestiones asociadas a las funciones, como la emoción, como la ira, como el enamoramiento, pues se pensaba que era el corazón, ¿verdad? Hasta que poco a poco lo fue desbancando, pues el cerebro. Entonces el cerebro pasó a ser el rey de las funciones que actualmente llamamos funciones cerebrales, como pues la que se les ocurra, ¿no? Como la creatividad, como la agresividad, como supongamos, como la envidia, ¿no? O los celos, ¿no? Está muy interesante estos artículos con respecto a las bases neuroanatómicas de la envidia. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que envidia? Con todos estos desarrollos tecnológicos de resonancia magnética funcional. Entonces, o de la belleza, ¿no? Cuando ve algo que él considera bello, ¿qué partes del cerebro se activan? Entonces ya no está estas funciones asociadas a nuestro abdomen, nuestro tórax o nuestra superficie corporal, sino en lo que está dentro de nuestra cabeza, que es el cerebro. Entonces, en ese contexto, seguramente a ustedes ya les vino a la mente la época de Franz Joseph Gall con respecto a la frenología, ¿verdad? Entonces, cuando se llegó a pensar que el cerebro era como un músculo, y que entonces si una función estaba más desarrollada en una persona, esa parte del cerebro iba a crecer más e iba a ser prominencia sobre el cráneo. O sea, esa parte del cráneo iba a ser más prominente.
fue un concepto de Franz Joseph Gall en el siglo XIX, y entonces eso hizo que los anatomistas del XIX pues hicieron muchos estudios de craniometría, ¿no? Entonces es la época donde más se describieron los puntos craniométricos para hacer las mediciones de la cabeza y asociarlo con la conducta. Hasta que vino un personaje que dijo que las funciones cerebrales no estaban en función de la forma de la cabeza, ¿no? O las prominencias del cráneo, sino lo que estaba dentro, que es el cerebro. Dice, no hay una frenología del cráneo, sino una frenología de las circunvoluciones. Entonces empezó a hacer la correlación entre la estructura, de la estructura de los giros con las funciones a partir de la descripción de los pacientes del doctor Broca. El paciente Tantan, que iremos viendo, el paciente Le Borgnier, que iremos viendo en el transcurso del diplomado, que tiene una afectación del giro triangular y del giro opercular del hemisferio izquierdo, y que tiene una alteración del lenguaje. Entonces él hizo una correlación entre la clínica del paciente y lo que encontraba en las necropsias. Finales del siglo XIX, principios del XX, y es el paradigma anatomopatológico, ¿verdad? Entonces, por eso en el siglo XIX y principios del XX, anatomía se llevaba a los 4 años de la carrera de medicina, porque se explicaba las enfermedades por la anatomía, y era por eso tan importante, ¿no? Y el filtro para la medicina era anatomía. Entonces, se pasó de la frenología, que era el estudio de las prominencias de nuestro cráneo, de nuestros hundimientos, a el cerebro, ¿verdad? A la forma de los giros, los surcos y su correlación funcional. Actualmente este paradigma anatomopatológico también sabemos que es erróneo. Vamos a tener una sesión en el transcurso del diplomado con una doctora neuropsicóloga, maestra neuropsicóloga, que nos va a hablar sobre un artículo del doctor, el doctor Hugo Dufo, neurocirujano que se ha especializado o ha hecho mucho trabajo con respecto a los tumores del sistema nervioso, a los gliomas. Y entonces hay un artículo muy bonito que se llama El error de Broca. Y entonces es una revisión porque la conceptualización de la localización funcional en en una zona específica del cerebro, pues era erróneo, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos actualmente de información. Sabemos que en la actualidad el paradigma es el conectoma, que la función no está asociada a una región específica, sino a diferentes zonas del cerebro que están conectadas unas con otras, formando una red neuronal asociada a una función. Y es el proyecto actual del conectoma humano. Entonces, fíjense cómo pasamos de Erasistrato con respecto a que los nervios estaban huecos y por lo tanto por ahí pasaba el aire, fluía y eso hacía que el cerebro funcionara. De Erasistrato nos dimos un brinco enorme hasta llegar a llegar a Gall, a Franz Joseph Gall, de Gall a Broca y de Broca al paradigma actual con el conectoma. ¿Por qué lo del conectoma ha avanzado? Pues por la parte del desarrollo tecnológico con el uso de la tractografía. Aquí tenemos tres clásicos, tres momentos históricos importantes en las neurociencias. ¿Alguien nos quiere decir quiénes son estos tres personajes? ¿Quién es Phineas? Dicen que es el rockstar de la neuropsicología. Los iremos viendo cada uno de estos en forma más amplia, pero alguien que nos quiera decir Phineas, algo sobre Phineas. Sí, ese es Phineas Gage, que entiendo que era un trabajador de la empresa de rieles de Estados Unidos y que cuando estaba trabajando pues usaban dinamita para abrir algunos de los huecos de los rieles y el tipo tratando de abrir un hueco con esa vara que está ahí sosteniendo, al parecer pues hizo la fuerza sobre la dinamita, entonces la vara salió disparada y le atravesó un pedazo de la órbita y del frontal, ¿no? Y él, por estar precisamente con el calor de la dinamita y todo, no, como que lo cauterizó conforme lo atravesaba. Y entonces el tipo no, pues el señor, perdón, no se murió y sobrevivió, pero con un pedazo del frontal dañado. Y claro, fue como el primer caso en el que alguien tenía dañadas esas conexiones y empezó a exhibir un comportamiento que luego pues se describió como la frontalización. Exactamente, ¿verdad? Muy, muy, muy bien, doctor. Exactamente así como lo describió. Un trabajador que como un accidente de trabajo, fíjense,
dicen que es el rockstar de la neuropsicología, pero yo creo que debería de venir también en los libros de historia en los libros de medicina del trabajo, ¿no? Con respecto a la protección, durante el trabajo. Entonces, la historia con respecto a esta fotografía también es interesante. Es una fotografía que algún turista la llegó a conseguir y la subió como a una red social que no era Facebook ni Instagram, una red social de esa época. Estamos hablando creo que de los 90s, y alguien lo reconoció como Phineas, ¿no? Como el caso clínico de Phineas. Entonces justamente pues tuvo una lesión de su órbita del lado izquierdo y su lóbulo prefrontal, y entonces cambió completamente su personalidad, ¿verdad? Entonces se desinhibió, ¿no? Acuérdense que el lóbulo prefrontal tiene que ver con el juicio, la autocrítica, la medición del riesgo, la regulación emocional. Pues al destruirle la barreta, su lóbulo frontal, pues cambió completamente de su personalidad. Después lo valoró un médico, y entonces vieron que pasaba algo, ¿no? Que ya no era como era antes. Phineas ya no era Phineas, era una persona completamente diferente. Y entonces ahí pues se puede analizar varios contextos, ¿no? Primero, que muchos de los avances con respecto al estudio del sistema nervioso ha sido por daños, por trauma, ¿no? Sabemos que en la historia de la medicina y la cirugía han avanzado mucho durante la guerra. ¿Pero por qué durante la guerra? Pues porque había muchos pacientes lesionados por heridas por arma de fuego, por una bala que atravesó el cerebro, destruyó una parte del cerebro, el paciente sobrevive, y entonces se hace una valoración postoperatoria, postraumática, y se ve cómo cambia la conducta. Justamente la doctora Alma decía recientemente que sí es cierto, ¿no? Que durante las guerras ha habido muchos avances en la medicina y en la neuro, pero pues ha sido resultado de mucho sufrimiento de muchas personas, y ella lo mencionaba actualmente en relación con la guerra en Ucrania, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Eh, entonces, es una de las formas que se ha entendido cómo funciona el cerebro, porque eso no lo podemos hacer de forma experimental, ¿no? En una persona decir, a ver, vamos a que se haga un procedimiento quirúrgico y vamos a quitar el lóbulo frontal y a ver qué ocurre. Eso éticamente no es correcto, ¿verdad? Entonces se ha logrado hacer esas observaciones en base a patologías, ¿no? En este caso un trauma, y acá el caso de Luis Víctor Le Borgnier, en caso de un paciente con EBC, un EBC isquémico del giro triangular y opercular del lado izquierdo. Luis Víctor Le Borgnier, pues es el paciente Tantan. Y este otro personaje que es Henry Molaison. ¿Alguien nos quiere decir quién es Henry Molaison? El paciente HM. Sí, doctor. Bueno, no, yo ya hablé antes, doy la oportunidad si alguien más quiere decir. ¿Alguien más que nos quiera decir quién es el paciente HM? Y si no, usted, doctor, no pasa nada. Bueno, sí, ese uno como que lo aprende junto con el de el PG, y Henry Molaison, recuerdo que era un paciente que tenía una epilepsia muy grave, ¿no? Que convulsionaba como 40 o 50 veces al día, y entonces identificaron, en ese momento estaba como naciendo la tecnología y ya habían tenido varias cirugías de epilepsia exitosas en que quitaban el lugar donde estaba el foco epiléptico y el paciente se recuperaba, ¿no? Como se hace también hoy en día, pero con la característica que este paciente, el foco que encontraron de sus ataques epilépticos eran los hipocampos bilaterales, y entonces al señor le quitaron los hipocampos bilaterales, y en ese momento pues no se sabía justamente la función que ejercían. Él se despertó luego pues sin haber podido fijar recuerdos, ¿no? Y entonces entiendo que no tenía memoria a largo plazo, solo tenía memoria de trabajo. Entonces él cada rato creía que era el día antes de la cirugía, como que todos los días, y envejeció así, teniendo que conocerse cada día al espejo y creyendo siempre que lo iban a operar cuando pues ya llevaba años de la cirugía. Entonces, bueno, Perfecto. claro, es como el ejemplo de cómo se pudo conocer que la estructura más importante de la memoria, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues muy buena descripción igualmente del paciente HM de Henry Molaison. Justamente era un paciente con epilepsia, ¿verdad? Y entonces
¿cuál era el aspecto importante con Henry Molaison? Es que pues se veía que la zona epileptógena en el paciente Henry Molaison era el lóbulo temporal y era la zona que por la parte de estudios fisiológicos y la parte clínica veían que era la zona que generaba la crisis epiléptica en el lóbulo temporal, y que se veían que en un paciente le hacían una amígdala hipocampectomía, supongamos, del lado derecho y mejoraba las crisis, que es donde tenía la lesión, supongamos que tenía esclerosis temporal mesial del hemisferio del temporal derecho. Reducían el número de crisis, decían, bueno, pero si también tiene del lado izquierdo y le quitan ambos temporales, pues va a mejorar mucho más, ¿no? Porque en las dos zonas tiene lesión. Y entonces dijeron, pues entonces pues hay que hacer, ¿no? O sea, a ver, si le quitan los dos, pues ya, pues va a disminuir mucho el número de crisis. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que sí disminuyó el número de crisis, pero el paciente no era funcional, ¿no? Sí afectó su vida cotidiana de forma importante. Entonces, eso es como, fue un hito en el estudio de las neurociencias y en parte también de la neurocirugía, específicamente la cirugía de epilepsia del lóbulo temporal. Saben que la valoración neuropsicológica del paciente HM, pues es por esta doctora neuropsicóloga, neurocientífica muy conocida en el mundo, que es la doctora Brenda Milner. Después, aquí en este contexto, el doctor Mario Alonso Vanegas, que es un neurocirujano en epilepsia, maestro de muchas generaciones aquí en México en el tratamiento de sus padecimientos, pues él llega a comentar, ¿no? Que después se le dio seguimiento y también pues está la parte de la plasticidad cerebral. Con el tiempo fue reorganizándose su cerebro de este paciente y fue, de cierta manera, compensando el problema que secundario a la resección. Entonces, también es un hito, es un personaje importante con respecto a las neurociencias y que nos fue arrojando información, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, estos tres personajes son importantísimos, ¿no? En la parte de la evolución de las neurociencias. El paciente HM, el paciente Luis Víctor Le Borgnier, que es el paciente Tantan de Broca, y el paciente HM, Henry Molaison. Entonces, a lo mejor del paciente de Tantan de Broca no tenemos no se tiene el cerebro, pero sí se tenía el cráneo en un museo, y a partir de ese cráneo se puso a hacer una reconstrucción de los tractos que fueron lesionados durante la lesión. Entonces, este estudio, pues es un estudio muy importante, que es la tractografía, ¿no? Que ha permitido bastantes avances en el estudio del sistema nervioso y en la planeación transoperatoria o prequirúrgica, después en el abordaje transoperatorio para la resección de tumores o lesiones ahí ocupantes en el sistema nervioso. Esta imagen, pues, es de un libro del doctor Marco Catani. Marco Catani es psiquiatra londinense, y que tiene un libro muy bonito sobre atlas, un atlas sobre conectividad del cerebro, y pues ha permitido bastante información, ¿no? Y muy buen estudio para el estudio de la anatomía de las fibras, pero también con respecto a la planeación quirúrgica y en investigación. ¿En qué museo se encuentra este cráneo? No recuerdo exactamente, doctora, pero debe estar, mira, en el Museo Anatómico Warren. Ahí donde se encuentra, en la escuela de Harvard. En Harvard se encuentra. Aquí la referencia bibliográfica, ¿no? Se encuentra disponible en el Museo Anatómico Warren de la Universidad de la Escuela de Medicina de Harvard. El cráneo de Phineas. Muy bien. Y entonces, pues ya es así como, siempre hay memes, ¿no? Con respecto a esto. Entonces acá como una aceituna fue atravesada por un palillo, y dicen, miren, quedó como Phineas Gage, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues siguen viendo pacientes Phineas, ¿no? Pacientes como tipo Phineas Gage, por la cuestión laboral, o por accidentes, o por lesiones por arma blanca, o por arma de fuego. No son raros, ¿no? En los servicios de urgencias de los hospitales en nuestro país, constantemente llegan estos pacientes, ¿no? Que ya sea por pues como lo mencionamos, ¿no? Por una herramienta de trabajo, o por una lesión por arma de fuego, o por arma blanca,
con lesiones en la cabeza, ¿no? Muy bien. Entonces, esta diapositiva es muy interesante, viene en el libro del cerebro despierto, y entonces hace como un análisis de las diferentes escuelas de neurociencias y las contribuciones, ¿no? Entonces, por mencionar la escuela inglesa, al principal exponente, que es Stiglitz, a la neurofisiología soviética, que es Iván Pavlov. En lo que nos corresponde a nosotros, la neuroanatomía comparativa, pues Edinger, Capers y Henrik, que son personajes interesantes. Aquí hay un libro de neuroanatomía comparativa del cerebro del hombre y otros mamíferos, de Capers. De la parte de la psiquiatría, pues las contribuciones de Freud, y cómo lo divide en 3 niveles, ¿no? Un nivel más primitivo, que es la parte del centro del cerebro, que sería el tallo cerebral, el tálamo y el hipotálamo, y que se asocia a Elite de la escuela psicoanalítica, ¿no? Y de la escuela soviética, pues de los reflejos no condicionados. Y esto es la conducta innata, ¿no? El comer, el combatir, el correr y el coito. Las 4 letras C. Comer, correr, combatir y el coito. Una parte intermedia en la parte de la evolución del cerebro, que serían las zonas primarias, el área visual primaria, la auditiva primaria, somestésica primaria, motora primaria, que es la parte intermedia, nos refiere, de acuerdo a la correlación con la escuela de Freud, sería el ego, y una parte más reciente, ¿no? Que son las áreas de asociación de asociaciones, que son el lóbulo prefrontal, la corteza temporomesial, la encrucijada temporoparietal, donde asociamos lo visual, lo auditivo, lo somestésico, lo motor, y los resultados de la asociación de esta información nos permite funciones cerebrales como las praxias, ¿no? Y que es una praxia es un movimiento secuencial con un fin determinado, y también la memoria a largo plazo. Entonces eso ya será un tercer nivel, un nivel más elaborado, con respecto a la asociación de de la información que llega a nuestro cerebro por diferentes áreas, por diferentes vías, las asocia, las integra y nos permite estas funciones, ¿no? Como la abstracción, discriminación, simbolización y la comunicación. Entonces, eso es como que muy importante en la evolución también del concepto de la función del cerebro. Y pues no olvidar este personaje que hizo bastantes contribuciones una contribución importante con respecto a entender nuestro cerebro, que es Santiago Ramón y Cajal. Sabemos que en el siglo XIX había 2 corrientes de pensamiento, que es la teoría radicular, ¿no? La teoría reticular, más bien, reticular, y la teoría de la neurona como independiente, separada de otra neurona y comunicadas o separadas por un espacio, ¿no? Que es el espacio sináptico. Esas eran las 2. Una teoría donde se pensara que todo estaba en continuidad, que las neuronas estaban en continuidad unas con otras. Esa era la teoría de los reticularistas, la reticular, y la otra es que sí había una separación entre unas y otras. La cosa era demostrarlo, ¿no? Y entonces, ¿quién lo pudo demostrar? Pues fue Cajal, ¿no? Con el uso del microscopio óptico y el desarrollo de técnicas histológicas. Que esto también va de la mano con el desarrollo de la historia de la fotografía. Es un punto muy importante, cómo el desarrollo el desarrollo de conocimiento en ciertas áreas tiene implicaciones en otra. Aquí en este caso fue el desarrollo de la impregnación argéntica y el uso de la impregnación argéntica y de los metales en la técnica fotográfica durante el siglo XIX, y cómo eso se pudo utilizar en la técnica histológica para poder visualizar de una mejor manera las neuronas. Entonces, el desarrollo en la técnica fotográfica impactó en el desarrollo de las neurociencias durante el siglo XIX. Ambos son en el siglo XIX. Entonces, 1900, si no tengo mal recuerdo, si es 1905, 1906, Cajal como premio Nobel de Medicina junto con Camilo Golgi. ¿Y cuál es la importancia de Cajal en nuestro continente y en el mundo? Pues es sus alumnos, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de Cajal con respecto a otros científicos de la misma época que hicieron también grandes contribuciones, pero que no son tan conocidos? Pues fue la gran escuela que hizo, ¿no? Con muchos alumnos, y que coincidió con la guerra civil española y la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la migración que hubo
en Europa, principalmente de toda Europa y de España específicamente, hacia nuestro continente, hacia América, ¿no? Y entonces, pues en México, en el Hospital General de México, pues llegaron varios médicos exiliados españoles y que hicieron escuela en nuestro país, ¿no? En el Hospital General de México, en la parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el área de cardiología, en el área de neurología, en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional, y que todos esos médicos, alumnos de Cajal, que llegaron a nuestro país exiliados por la guerra, pues formaron a maestros, ¿no? A maestros en nuestro país, que muchos de esos maestros ya se jubilaron. Yo todavía cuando entré a medicina en el año 2001 en la Facultad de Medicina, en la UNAM, estaba la doctora Concepción Ruggiero en la parte de histología. La doctora Concepción Ruggiero venía de la escuela de los alumnos de Cajal. Y así en el Politécnico también, cuando tú hablas con los maestros que son de la generación del maestro Delgado, ¿no? Que tienen aproximadamente 60 años actualmente, 60, 65, y les preguntas sobre sus maestros de los maestros como maestro Delgado, fueron alumnos alumnos de Cajal, ¿no? Y te hablan ahí de las historias, ¿no? Y también de las historias que contaban estos maestros con respecto al exilio español en México. Pero así como pasó en México, pasó en toda Latinoamérica, ¿no? Pasó en Chile, en Argentina, en Colombia, en todos lados. Y en Estados Unidos. A Estados Unidos, pues uno de los máximos exponentes es el doctor, que asociado a esto del hipocampo, pues es Rafael Lorén-Denot, ¿no? Rafael Lorén-Denot es igual exiliado español, pero muchos iban hacia Estados Unidos, se quedaban aquí en México, ¿no? Su destino era Estados Unidos, pero llegaban aquí a México, se adaptaban por diferentes circunstancias y ya no llegaban hasta Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo es interesante cómo todo influye, ¿no? Influye el contexto del desarrollo de la ciencia en otras áreas, pero también el contexto político y el contexto económico, las guerras, las pandemias, ¿no? Como en este caso, en el momento histórico que nos ha tocado vivir, pues la pandemia por COVID, ¿no? No, sin la pandemia no hubiera sido posible esto, no estaríamos haciendo esto ahorita. Teniendo una sesión en línea con alumnos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de Chile, de Venezuela. Esto ha sido secundario a un evento histórico que es la pandemia por COVID en el mundo. Y así fue en el siglo XX, principios del siglo XX, con Cajal y todos sus alumnos. Bien, entonces eso yo creo que está por analizarse, ¿no? Todavía todos esos impactos. En este caso, pues es una imagen del doctor Jasper y con respecto a los pacientes en los cuales se hacía cirugía en el paciente despierto, ¿no? Esto es de los 40, 50. Entonces es algo que se hacía ya desde hace muchos años y que últimamente ha tenido mayor auge. Entonces, esta persona que ven aquí, ella es Brenda Milner. Brenda Milner es como hemos dicho, es la neuropsicóloga que hace la valoración del paciente HM. Entonces, en la Escuela Canadiense del Instituto Neurológico de Montreal, pues es donde también se han hecho muchas contribuciones en el mundo en el área de las neurociencias. Los que estaban haciendo estos neurocirujanos, pues mapeando la parte, las funciones del cerebro en el paciente despierto, ¿no? Igual el doctor Fernando Martínez, que hace cirugía en paciente despierto, neurocirujano uruguayo, le llega a comentar, ¿no? O sea, la cirugía del paciente despierto no es algo que sea nuevo, o sea, de ahorita, de este año o del año pasado, sino que es algo que ya se lleva haciendo desde hace muchos años, pero que en la actualidad con el desarrollo del neurofisiológico te ofrece mayores resultados, sumado al desarrollo tecnológico por resonancia magnética. Es increíble cómo actualmente hay quirófanos en el mundo que tienen no sé si es un resonador o que sea, pero tienen el estudio de imagen dentro del quirófano, ¿no? Entonces hacen esos estudios transoperatorios de imagen, ¿no? en el mundo, ¿no? No sé, en Alemania. Entonces, está ya súper interesante y súper padre, ¿no? El avance tecnológico en la actualidad. Entonces, pues eso también tiene su historia, ¿no? La historia de la neurocirugía funcional,
y la cirugía del paciente despierto. Entonces, estos son como los primeros trabajos que se hacían con Penfield, con el doctor Jasper, con la doctora Berna Milner. Y la valoración transoperatoria, este paciente está despierto, ¿no? Entonces, es importante la valoración pre de la función cerebral, la valoración trans y el post, ¿no? El postoperatorio. Y también es un punto importante en esto, es el contexto interdisciplinario, que aquí no solamente está interviniendo el neurocirujano, que tiene que tener una formación especializada en esto, sino también el neuropsicólogo, el psicólogo con una formación en el área de neuropsicología, y que tenga también ya desarrolladas ¿cómo se llaman? Las baterías neuropsicológicas para hacer la valoración de este paciente. También sabemos que no todos los pacientes pueden por cuestiones de su psicología, pueden ser candidatos a este tipo de cirugías. Es un paciente que se tiene que ir preparando desde el punto de vista psicológico. Entonces, está el neurocirujano especializado en esta área, el psicólogo especializado en el área de neuropsicología y de neuropsicólogo clínico, ¿no? Que tenga experiencia clínica, el neuroanestesiólogo, el neurólogo enfocado también en estos pacientes, el psiquiatra también enfocado en este tipo de pacientes. Entonces, son como diferentes áreas de conocimiento, cada uno así que ha ido aprendiendo y conociendo y conociendo y conociéndose y adquiriendo más información para poder darle una atención a estos pacientes. Entonces, la interdisciplina, por eso es lo que mencionamos en el diplomado. Lo rico del diplomado es la interdisciplina, que hay alumnos del área de neurocirugía, residentes o neurocirujanos ya egresados, que hay neurólogos, que hay psiquiatras, que hay psicólogos, que hay estudiantes de medicina, médicos pasantes. Entonces, simplemente la diferencia entre que sea un estudiante de medicina, de que tenga ahorita 19, 20 años, yo supongamos que tengo 40, hemos sido expuestos a condiciones diversas, y entonces la opinión que pueda tener el estudiante de medicina de 17, 18 años es valiosa porque viene de otro contexto, de otra formación, son digitales, ¿no? Entonces también es importante escuchar el comentario del alumno de 17, 18 años, del estudiante de 17, 18 años, porque es el que va a innovar, porque viene de otro contexto. Entonces, las diferentes perspectivas hacen que esto se nutra y que se generen nuevas cosas. La interdisciplina es súper importante, pero es muy difícil, por diferentes contextos, ¿no? Pero es bien interesante, porque cada quien aporta desde su área de conocimiento. Y también otra cosa que me permite decirles en este momento es que no podemos yo no puedo ser todólogo, hablando yo por mí, no puedo ser todólogo. O sea, yo, como les comenté, llevo 20 años dedicándome a la disección del cerebro humano, ¿no? Entonces ahí sí les digo, mire, se fija así, se diseca así, microscopios para disección, pues hay de estos, técnica fotográfica para disección es esto. Entonces, pero si ustedes nos llegan a preguntar, supongamos, sobre psicoanálisis o teorías asociadas a la psiquiatría, o ya cosas muy específicas de neurología, o de la neurocirugía, cosas muy específicas ya de la neurocirugía, pues ya no. Y ya sería un error mío que yo empiece a hablar de más, que empiece a meter ahí, empiece a decir cosas que ya no son parte de mi área de formación, o de mi área de expertise, se puede decir. Entonces, por eso es que también dentro del grupo de profesores del diplomado hay profesores de diferentes áreas. Entonces, eso es muy interesante, que no podemos ser todólogos dentro de la neuro, o imagínense de la medicina. Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Entonces, bien, pues en este caso, pues es un caso que nos compartió el doctor Martínez Moreno, Mauricio Martínez Moreno, que es neurocirujano. Él es neurocirujano, después hizo neurocirugía de base de cráneo en el Instituto Nacional de Neuro, y después se fue a hacer el doctorado a Viena. Y actualmente ya se quedó allá, ¿no? Entonces, en este caso nos presentaba un caso clínico de un paciente de 52 años, diestro, guitarrista, y con cuadro clínico de crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas. ¿Dónde está la lesión? Aquí es un punto muy importante y que para eso es importante la neuroanatomía, ¿no? ¿Dónde está la lesión? A ver, vamos a empezar. Yo sé que a eso venimos, ¿no? A aprender neuroanatomía,
pero ¿alguien nos puede decir ahorita? Al final vamos a saber así, decir, en tal lugar, en tal, etcétera, porque vamos a ir revisando. Pero ¿en dónde está la lesión en este paciente? ¿Quién nos quiere decir? Luis Montalo. Doctor Luis. Sí, doctor, está en el lóbulo parietal izquierdo. Está en el lóbulo parietal izquierdo, más o menos ¿en qué giro? Está en el parietal izquierdo, justamente, porque acuérdense que se ven desde abajo, ¿no? Como si veamos desde los pies del paciente. Está el hemisferio derecho, este es el hemisferio izquierdo. Es en el corte axial. Y este es un corte sagital, ¿verdad? Parasagital, lo que llaman algunos. Y entonces, esto de aquí es la cisura, ¿qué? Lateral o de Silvio, ¿verdad? Este de aquí es el giro triangular, miren, aquí está el giro triangular, y entonces este es el opercular. Este es el área de Broca, del hemisferio izquierdo. Cisura lateral o de Silvio, esta es la cisura central o de Rolando, miren. Este es el giro precentral y este es el postcentral. Acuérdense que este es parietal, ¿no? Giro postcentral, área somestésica primaria. Entonces, si este es el postcentral, más o menos por aquí debe estar el surco intraparietal, pero no se ve. Entonces, más o menos, ¿qué giro se está agarrando el lóbulo parietal? Pues en parte del giro supramarginal, miren, que es este que está aquí rodeando. Entonces sería como lobulillo parietal inferior y parte del lobulillo parietal superior, ¿no? Entonces ahí está la lesión. Entonces, está muy cerca, pues no tan cerca, pero sí está muy cerca de la zona somestésica primaria y de la zona motora primaria. Entonces es importante ver dónde está la lesión. ¿Por qué? Pues porque la van a resecar, van a hacer la resección de la lesión. Y entonces, pues aquí lo que se busca es resecar la lesión sin lesionar otras áreas que son funcionales, ¿no? El maestro Delgado hizo un principio de los neurocirujanos, ¿no? De algunas conferencias que nos ha tocado ver de algunos neurocirujanos cuando presentan sus casos clínicos, y los principios dicen, dentro de los principios es que el paciente no salga con un déficit mayor al que entró. Dice el maestro Delgado, si el paciente entra con la visión íntegra o con el lenguaje íntegro, pues que no salga del quirófano pues con hemianopsias o con omniplegias o con pérdida del lenguaje, ¿no? En la medida de lo posible. Siempre dejando claro que en la medida de lo posible, porque pues no es fácil, ¿no? O sea, no es algo para nada sencillo, ¿no? Lo que se busca. Pero entonces, ¿cómo se va a hacer para preservar la función? El paradigma actual, también lo dice el doctor Fernando Martínez, el paradigma actual que se busca es preservar la función. Entonces, para preservar la función, dice, la mejor forma de preservar, dice en el libro del doctor Osama Al-Mefti, de bases de cráneo, dice, la mejor forma de preservar es conservar, es no lesionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer para conservar? Pues primero conocer la anatomía, dónde está ubicada la estructura. Y entonces, en este caso, por eso siempre es importante dónde está la lesión. Entonces, la lesión está en el lobulillo parietal superior y parte del inferior. Está muy cerquita del área somestésica primaria, que también aquí se origina la vía corticoespinal. La somestésica primaria no solamente es somestésica, también tiene neuronas que da origen a la vía corticoespinal y por delante está el precentral, que es el área motora primaria. Y entonces, en base al desarrollo de la neuroimagen, pues lo que se hace actualmente es que se mapea la vía que queremos preservar, supongamos la visual y la motora. Entonces, en este caso, por el uso de BOL, de tractografía y reconstrucción 3D, se hace un mapeo de la vía corticoespinal. Entonces decimos, a ver, la vía corticoespinal se origina en el precentral, en el postcentral, desciende por el brazo posterior de la cápsula interna, 3/5 intermedios del pedúnculo cerebral, la base del puente, la pirámide vulvar y se decusa, ¿no? Entonces vemos el trayecto en el paciente de la vía corticoespinal in vivo. Antes, esto solamente podemos ver por disección en el cadáver, ¿no? Con el desarrollo de la tractografía, estos tractos de la vía visual, de la vía motora, de la vía auditiva, se puede ver en vivo. Entonces, se puede ver dónde está esa vía y dónde está la lesión. Y entonces eso permite al neurocirujano hacer la planeación quirúrgica por dónde va a entrar a resecar la lesión. Entonces, se suma, es información que se va sumando. Pero lo primero es la anatomía. También hay una frase del doctor, de muchos neurocirujanos, pero que yo lo llegué a ver en alguna presentación del doctor Evandro de Oliveira, que falleció hace algunos años, pero decía el doctor Evandro de Oliveira, el mejor neuronavegador
es la anatomía. O sea, sí está el desarrollo tecnológico y están los neuronavegadores actualmente, ¿no? El uso de la resonancia magnética, etcétera. Pero el mejor neuronavegador va a ser la anatomía. Lo que vimos al principio, ¿no? En esta, que aquí vemos los giros y los surcos, decimos este surco se asocia con este giro se asocia con esta función, y nos vamos ubicando. A esto, que es la anatomía, le vamos agregando el conocimiento que, lo tecnológico, y nos va dando más información para ver dónde está el área motora. Recuerden que este paciente es guitarrista, de eso vive, ¿no? De su mano, del movimiento de su mano y de la ejecución motora. Entonces, imagínense que secundaria a la lesión, el paciente sale sin tumor, pero con una lesión de su sistema motor, pues le va a afectar en su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, los paradigmas entre los objetivos finales en la actualidad, pues sería preservar la función, que el paciente no sufra, no presente sufrimiento y que sea funcional. En la medida de lo posible, aclaro, ¿no? Porque suena muy sencillo, pero pues para nada que es sencillo, ¿verdad? Como hemos dicho, implica el conocimiento de muchos años de formación de muchos especialistas. Entonces, bueno, este paciente se los presentaré después ya el procedimiento quirúrgico, de cómo se hace la valoración transoperatoria y después ya la resección. Pero entonces un ejemplo de cómo se aplica la anatomía, o por qué es importante la anatomía. Pues en el contexto actual, pues esto se ha visto mermado por pues, la pandemia, ¿no? Entonces, y entonces durante estos 2 años de pandemia, o ya casi 3, pues ha tenido sus pros y sus contras. Sus pros es esto, ¿no? De que podemos estar alumnos y profesores de diferentes países y áreas del conocimiento haciendo un diálogo con respecto a la neuroanatomía. Y la parte 3D, ¿no? Que también se puede hacer en línea, y lo iremos haciendo en el transcurso del diplomado. Él es el doctor Eduardo Rivas. Él es un neurocirujano, un joven neurocirujano. Es hijo del doctor Rivas, un maestro de la neurocirugía brasileña. Tiene unos libros muy bonitos con respecto a giros y surcos y sustancia blanca. Igual tiene bastantes trabajos con respecto a esto. Y pues realmente la disección cadavérica va de salida por varios factores. Primero por el desarrollo tecnológico. Otro aspecto es por la parte bioética con respecto al uso de los cadáveres. La parte de consentimiento informado, la parte de donación de cadáveres, etcétera. Entonces, vamos más hacia lo tecnológico en la actualidad. O sea, hay que buscar cómo hacer para que esto nos sea más útil, ¿no? Y que realmente nos sirva las clases en línea y aprender en línea. Entonces, pues nosotros estamos desde la obra del doctor Tulp de Rembrandt, ¿no? A pasar al ultrasonido en el cadáver y a distancia, ¿no? Es como impresionante. Cuando yo estudié medicina en el año 2001, doctores, era antes del iPhone, ¿no? Antes de que se universalizara el uso del iPhone y los celulares. O sea, tú entrabas a la clase del maestro Delgado, así todos amontonados, estamos en la clase del maestro Delgado, y agarrabas una sillita y escribías sobre las piernas, ¿no? Ahí lo que el maestro iba dibujando en el pizarrón. Le pedías a tu compañero, oye, pésame tus copias, tú que haces buenos apuntes para irle a sacarle copias en la biblioteca. En la actualidad, pues, ¿qué hacen los alumnos? Pues una de dos, o graban toda la clase, o le toman una foto al dibujo y ya dicen, ya, bórralo, maestro, ¿no? O sea, ha evolucionado, ¿no? Hemos evolucionado la tecnología. Entonces, es interesante los momentos que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues vamos a ir viendo esta parte del 3D y cómo hacer las cajitas de realidad virtual para poder ver las imágenes en 3D en línea. Bien, entonces igual vamos a hacer, en el transcurso del diplomado, vamos a ver disecciones, no con cerebro humano, pero sí con cerebro de equino, ¿no? Para hacer la parte comparativa. Y les vamos a mostrar también cómo se hacen las imágenes en 3D, las fotografías en 3D, por anaglifo y polarizado. Estas son disecciones con cerebro de caballito, que se han hecho en el transcurso de los últimos años. Y, pues bueno, mencionarles a lo mejor algunos doctores. Es el doctor Hernández Peón,
que les habíamos comentado, es el que hizo la traducción del libro del cerebro despierto. En México, pues maestros de la neuroanatomía, históricamente, pues el doctor Navasegura, un neurólogo del Hospital General de México, publicó este libro que se llama Neuroanatomía Funcional. Se puede conseguir actualmente los libros en las librerías de Viejo, en la Ciudad de México. Fue maestro de muchos maestros de la Facultad de Medicina en la universidad. Y el otro libro clásico, y él es neurólogo, él era maestro neurólogo, neuroanatomista y anatomista, el doctor Navasegura, y el doctor Luis López Antúnez. El doctor Luis López Antúnez es anatomista, era anatomista y neuroanatomista, forma parte de los fundadores de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y tiene dos libros muy bonitos, ¿no? Uno de ellos, que es el más conocido a nivel internacional, es el de Anatomía Funcional del Sistema Nervioso. Actualmente tampoco ya se publica, ¿no? Se puede conseguir solamente en las librerías de Viejo. Y PDF yo no he visto que ande por ahí el PDF. Pero son los dos grandes maestros del siglo XX y el XXI, que han existido en México con respecto a la neuroanatomía. El doctor Navasegura y el doctor López Antúnez. Muy bien. Bueno, y son algunos de mis maestros que nos tocó conocer, todos ellos alumnos del maestro Navasegura, el doctor Reyes Telles, que fue jefe de departamento de anatomía en la facultad hace muchos años, el doctor Felipe Zaragoza, anatomista, experto en técnicas anatómicas de la Facultad de Medicina, el doctor Martínez Galindo, igual anatomista, experto en técnicas anatómicas a nivel internacional, maestro de las técnicas anatómicas en nuestro país, y el doctor Benítez Padilla, que también ya no está con nosotros, falleció algunos años el maestro, pero un excelente anatomista, todo un caballero el maestro, ¿no? Los maestros que llegamos a tener en la universidad. Otro de los maestros del cual pues, iremos compartiendo pues, las enseñanzas que llegamos a tomar en sus clases, pues el doctor Gómez Yata. El doctor Sergio Gómez Yata era neurocirujano, egresado del Hospital Juárez de México, era el jefe de servicio de neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía aquí en la Ciudad de México, neurocirujano, anatomista, neuroanatomista, que tenía un laboratorio ahí en el instituto, que es el Laboratorio de Cirugía Experimental y de Neuroanatomía. Todos estos que están aquí en estas primeras filas, son los residentes de neurocirugía del instituto en el año 2000, este debe ser como del 2008-2009. Entonces, en el auditorio del instituto era un lugar muy bonito en esas épocas, porque iban todos los que tuvieran que pues, hacer algo de neuro, quisieran hacer algo de neuro en el instituto, ya sean anestesiólogos, anestesio, neurología, psiquiatría, neuropsicología, todos los que iban a hacer algo ahí, tenían que entrar al curso del jefe, ¿no? El maestro Gómez Yata. Entonces estaban en el auditorio y había 100 residentes de diferentes áreas del conocimiento. Y se llevaba el curso de neuroanatomía con el doctor Gómez Yata. En esa época, no recuerdo si yo estaba ya como pasante o ya había terminado la carrera, pero fue entre ser pasante y terminar la carrera, que le pedí permiso al maestro de entrar a sus clases y a través de un residente que habló con él fue que me permitieron entrar, ¿no? Actualmente ese doctor ya es neurocirujano, ¿no? Ese residente de aquella época, que es el doctor Rabin Dranaf, ya es neurocirujano vascular. Entonces, es el maestro Gómez Yata, que iremos compartiendo muchas de las cosas que nos llegó que íbamos a escuchar en sus clases en esa época, y pues el maestro Delgado, ¿verdad? Que ya ustedes conocen, y lo irán, tenemos algunas sesiones en el transcurso del diplomado con él. Entonces el maestro Gómez Yata, y pues detrás de esto hay un equipo muy amplio, ¿no? Estos son los alumnos del diplomado presencial que se tuvo en el 2019. Fue el último diplomado presencial que tuvimos antes de la pandemia, ¿no? La verdad que nunca pensamos en que iba a pasar esto de la pandemia. Entonces fue ahí en la Facultad de Medicina, el doctor David García, que es el coordinador de la licenciatura de Neurociencias, y el doctor José Guerrero, que ya lo conocieron, ¿no? Hace un momento. Es una de las aulas del edificio A, donde se lleva a cabo la parte presencial se llevaba a cabo la parte presencial en el diplomado. Entonces eso nos llevó de la presencialidad a lo en línea, como estamos el día de
el día de hoy. Pues no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar.